programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos a todos ustedes y como siempre le damos la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, Diego y Pamela, a quienes saludo, se lo llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, todos los integrantes del equipo, por supuesto ya conocidos por usted, tal y como ya lo hemos venido haciendo, le hemos preparado un muy buen programa. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Y gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Y bien, miren, ya se encuentra aquí en el estudio para su participación semanal, como todos los jueves, el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido maestro. ¿Cómo está? Bien, excelente. Me da gusto saludarlo. Igualmente. De nueva cuenta que esté aquí acompañándonos en el programa. Un gusto estar con usted. Bien, y con maestro. el auditorio que siempre, de manera fiel, nos escucha. Claro. Ahora le debemos el cafecito porque aquí hubo un accidente y Sí, hombre. se averió la cafetera. Ya ve que Diego se tropezó con todo y cafetera y nos dejó sin café. Ni Para el modo. próximo programa, maestro. Para el próximo programa ya le comentaremos Sí, a falta. Diego que no se vaya a tropezar nuevamente. Muy bien, maestro. Ahora, ¿qué tema quiere, por favor, que le planteemos a nuestra audiencia? Quiero platicar con usted del tema precisamente que es de mucha actualidad. Mucha actualidad precisamente por la presión que México tiene de los Estados Unidos. Los hechos de Matamoros del viernes 3 y luego la posición que tiene el gobierno norteamericano el lunes pasado y precisamente la posición que tienen los republicanos de generar un clima precisamente de ingobernabilidad. Porque, querramos o no, si se hace precisamente una declaratoria que a los cárteles de México, a esos traficantes de droga, de tratas y de infinidades de delitos sobre crimen potencialmente organizado y declararlos como terroristas, como diría ese caricaturista Rius, que Dios nos agarre confesados. Es un tema complicado y hasta ahorita el presidente de la República ha mostrado talante, incluso el día de hoy. Claro que a veces el presidente de la República un poquito exagera, ¿no? Al convocar a los electores mexicanos, ciudadanos en Norteamérica, que no voten por los republicanos. Pero eso es otra cuestión. Claro. Lo que nos importa es lo que está sucediendo y que también pone en focos rojos el clima de inseguridad que no lo hemos podido precisamente tranquilizar, acabar, disminuir y cada día sigue en aumento. Y sigue en aumento porque esta situación pues nos perjudica en la tranquilidad, en la paz, en el trabajo, en el estudio y a final de cuentas los miedos se apoderan precisamente de la ciudadanía. Por una parte, la propia perturbación de los republicanos y por otra parte la inseguridad precisamente que vive el país, que es terrible, ¿no? Porque es una situación compleja. Imagine usted tan compleja que los jóvenes norteamericanos llegan a un tratamiento médico y hay muchos comentarios que no venían precisamente de la parte X o Y, sino
había una travesía desde California y que ya venían precisamente con un tránsito de turismo para llegar a Matamoros, que era su última parte, para hacerse cirugías, sobre todo de estética, y al final de cuentas los halcones los visualizan, y los halcones precisamente los secuestran, asesinan a 2, mal herido 1 y un sobreviviente. Pero el tema es de profundidad y de análisis, porque se encuentra, querramos o no, en un estado vulnerable, una relación comercial, diplomática y de seguridad con los Estados Unidos. Comercialmente, económicamente, tenemos una dependencia muy fuerte. La dependencia del dólar, según esta dependencia, es más del 90%, más del 90% de la economía correspondiente. Usted lo vio, por ejemplo, en días pasados, cuando Tesla ya hizo documentos para la inversión, y una inversión de $5,000 millones sí, en Monterrey, en Santa Catalina, y hablamos de $5,000 millones donde pondrá otros tantos más para el desarrollo precisamente de su industria. Eso es por poner un lado. Pero también otro tema precisamente que nos está precisamente prendiendo focos rojos, no solamente es el secuestro, sino también la importación que tenemos de los Estados Unidos del maíz transgénico, que ya hay una disputa, y ayer se acaba de sumar el gobierno de Canadá. Y el gobierno quiere consultas, y los Estados Unidos quieren consultas, pero yo entiendo la política del presidente. La política del presidente, por supuesto, es proteger al campesino mexicano en su producción, en su cosecha y en su venta precisamente del maíz, al que estamos siempre acostumbrados. claro. Ese maíz blanco, ese maíz que llega precisamente a tu mesa, ese maíz que no es tampoco un maíz tan tecnificado como los masecos, un maíz precisamente de origen netamente de grano, pero en fin, hay situaciones muy complejas con los Estados Unidos comercialmente, pero también ahora en ese asunto de la inseguridad, y si le sumamos la posición de los republicanos, pues nos pone también en una situación vulnerable. Hablo de vulnerable porque nosotros no somos de guerra. México siempre ha adoptado una política de paz y de no guerra. Y no somos de guerra ni internamente. Por eso esa declaratoria de guerra de Felipe Calderón cuando presidente de la República, pues nos quedábamos asombrados, ¿no? Es cierto que hay asaltos, es cierto que hay una situación de violencia, pero no somos de guerra todavía. Todavía, mi querido profesor, nos podemos comer nuestras tortillitas y nuestros frijolitos en nuestras casas sin que estén los francotiradores apuntándonos. Todavía podemos caminar, todavía podemos disfrutar precisamente en un entorno de convivencia, como hacemos precisamente en este programa de Ecos de la Paz. Y difícil el asunto de las relaciones que siempre ha tenido nuestro país con el vecino país del norte, Estados Unidos. Exacto. Maestro. Así es. Oiga, maestro, más allá de las cuestiones históricas, usted ponía énfasis en cierto tipo de intereses, sobre todo comerciales, económicos. ¿Cómo poder sobrellevar una relación en donde encontramos siempre que en el caso del país vecino del norte, pues pareciera ser pues que él no da tratos de amigos, sino siempre de protección a sus intereses, y en un momento, en una etapa histórica de este gobierno en donde busca formas de cooperación y desarrollo, se dificulta, maestro? Sí, se dificultan. Afortunadamente hay un embajador, el señor Salazar, que es de entendimiento.
Y hablo de entendimiento porque inmediatamente que se supo la noticia de los 4 jóvenes norteamericanos secuestrados, el presidente de la República lo recibió en Palacio Nacional. Sale y precisamente con mucho sigilo no da rueda de prensa, así mismo por lo delicado del tema. Claro. Pero él no hizo una declaración fuerte como hicieron los republicanos. Claro que la postura precisamente de la Casa Blanca fue fuerte, su vocera fue fuerte, ¿sí? El secretario de Estado hizo declaraciones también muy fuertes, porque a nadie nos gusta que nos maten a un nacional. No, y es correcto, no debería de pasar eso. No debe pasar eso. Pero ellos acuérdense que aplican un derecho desde su constitución y un derecho precisamente a la extraterritorialidad. Y este derecho, ellos desde su independencia y como nación poderosa, ese principio precisamente es: si le haces algo a un norteamericano fuera de mi país y lo tratas, lo matas de manera bárbara, se vengan. No es tanto porque traigan justicia, sino se vengan. Y México lo ha vivido. México lo vivió precisamente con Quique Camarena. Con Quique Camarena México lo vive precisamente cuando las mafias secuestran y matan tanto a Quique Camarena como a otra persona que no recuerdo su nombre. Se me escapa, pero ahorita. Y que después en los terrenos de Michoacán son encontrados, y esto generó precisamente también una situación tensa en la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Tan es así que ellos presionan fuertemente al gobierno mexicano para hacer justicia y encarcelan, recuerden ese tiempo, a Caro Quintero, a Don Neto Fonseca, al Güero Palma, sí, mucha gente que fue precisamente encarcelada. Y después de que son encarcelados y que están purgando su pena, se van después a pagar y a purgar una pena en los Estados Unidos, como ha sucedido precisamente con estos fenómenos precisamente de persecución. Yo creo que más que una cuestión de choque, de guerra, es una cuestión que debe darse a través del diálogo diplomático, llegar a acuerdos. Y otro punto también que yo veo muy importante es nuestra frontera con los Estados Unidos. Nuestra frontera, como las fronteras de otros países, vamos hablando entre España y Alemania o España y Francia, no solamente son líneas de división y de límites, son líneas de contacto. Y así deberían ser las fronteras con los Estados Unidos, como las fronteras entre Guatemala con Belice. Líneas de contacto. ¿Qué significa líneas de contacto? Pues cuando usted sale con su vecino y saluda. Siempre hay una buena vecindad. Claro. Siempre hay un buenos días. Y siempre hay precisamente una necesidad para poderle pedirle al vecino que nos apoye en ciertas circunstancias, ¿no? X o Y, y ese es el punto de contacto en una frontera y otra. Pero nuestras fronteras se han puesto también, se han visto en unas fronteras tensas. ¿Por qué? Porque hay fenómenos, por ejemplo, la migración. Y la migración no solamente de los centroamericanos o sudamericanos, de los rusos que pasan por México, de los chinos que pasan por México, de los árabes que pasan por México, de los haitianos que pasan por México. Y así, o los cubanos también, ¿no? Y entonces estas fronteras se convierten en situaciones de control, digo, de tensión, pero una tensión donde no hay un control. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos también ha sido parte de una tensa relación correspondiente,
ya no reciben a los que pasan, ya los mandan a México. Y ya precisamente llegando a México con las cláusulas y los numerales correspondientes de su doctrina jurídica, pues en México pasan y están hasta que no se resuelva su causa migratoria en los Estados Unidos. ¿Y cuándo va a pasar eso? Meses, se tarda. años, ya van hacia años, ¿no? Y entonces Estados Unidos se caracterizó siempre por tener puertas abiertas. Es un país constituido y hecho a través de la migración. Sí. Pero hoy cierra fronteras, se las pasa a México. México también cede y tampoco no entra en un conflicto. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puede ceder? Y esas situaciones cada día complican más una relación bilateral referentemente. Perdón, que con diálogo se pueden subsanar esa situación. Oiga, maestro, uno de los aspectos que están conformando este punto de tensión por el posicionamiento de los congresistas republicanos de que su gobierno considere como terroristas a ciertos grupos de la delincuencia organizada aquí en el país, y como consecuencia usted decía pues que puedan actuar. Maestro, usted como experto en seguridad pública, ¿qué diferencia hay entre un grupo en sí de delincuencia organizada con un grupo terrorista? Bueno, el crimen organizado también ha superado etapas y ha escalado etapas en armamento, en logística, en preparación, y hace negocio, y ese negocio también se traslada a las fronteras norte o se traslada hacia Europa, y lo hacen con fines también de muerte, de dinero, pero no tienen ideología. No lo hacen por una causa ideológica, ni por una causa política. Lo hacen por un negocio y lo hacen a costas de ese negocio, eliminando vidas. Los terroristas, que pueden ser guerrilleros, muchos actúan por ideología y tienen una causa de lucha común y actúan de manera precisamente sofisticada y criminal, donde son capaces de poner una bomba a un transporte público, llámese el metro de Guadalajara o llámese el metro de la Ciudad de México, y no les importa las vidas inocentes que ahí, no obstante que defiendan su ideología, se matan. O también lo hacen por dogmas religiosos, y por dogmas religiosos son capaces de matar en nombre de Dios. Y lo hacen, es cierto, con un financiamiento no sé de dónde, pero tienen una causa o religiosa o ideológica. Y los mafiosos lo hacen sin ideología, sin causa política, lo hacen por negocio y muerte, que al final de cuentas pues cambia la muerte correspondientemente, pero los mafiosos se matan entre soldados y ellos. No sé si estén abordando también en estos momentos, si se ha salido un poco más su situación en cuanto a la situación belicosa, donde han matado precisamente y han extendido su poder, masacrando pueblos inocentes, ¿no? Pero la situación está en un hilo en cuanto a la propia composición, donde ahorita yo tampoco encuentro una diferencia así sustantiva para debatir en esos momentos dónde se encuentra el punto o el hilo negro de entre un punto y otro, porque yo lo que he entendido es que unos son religiosos ideológicos y el otro es un negocio, pero los otros comienzan a permear
y también, por ejemplo, en los fenómenos de Zacatecas, comienzan precisamente a acabar y a ser pueblos que un día tuvieron vida en un pueblo que se convierte en muerte. Son situaciones muy vulnerables, pero de mucho análisis correspondientemente. El asunto es que todavía el Estado mexicano, yo considero que tiene la capacidad de fuerza para combatir estos actos de un crimen organizado. Tenemos una Guardia Nacional, tenemos un ejército, tenemos una policía estatal, tenemos policía municipal, sí, y tenemos una inteligencia de Estado. Y creo que internamente sí podemos nosotros agotar esta oportunidad para precisamente hacer valer nuestra defensa territorial y nuestra soberanía. Porque si nosotros nos empeñamos a que sean ellos, al final de cuentas, eso se va a convertir en una situación muy compleja. Sí. Porque no se va a saber a qué banda o bando va a tomar esa dirección logística en cuanto al combate al narcotráfico. No sabemos. ¿Por qué? Porque pueden llegar los boinas rojas, o pueden llegar, no sé, la Guardia Nacional de cada uno de los estados, o el propio ejército, o los marines norteamericanos. El asunto es quién va a tener el mando, ellos o nosotros. Por ejemplo, ayer en conferencia de prensa, la vocera de los Estados Unidos decía: nosotros ya hemos hecho precisamente situaciones importantes para aminorar la fuerza de los criminales de las drogas correspondientemente. Y de una razón, por ejemplo, se metieron, dice ella, a la economía de las mafias, congelando cuentas y restringiendo precisamente sus ingresos hacia los Estados Unidos. Pero es parte importante de esta situación. Congelan cuentas y generan precisamente pues un descalabro a la economía y al desarrollo potencial de la economía de los narcotraficantes. Que eso da para más, da para más. Y ella todavía decía: no considero que tuviésemos precisamente la oportunidad extraterritorial de mandar a los marines, a las boinas o a nuestro ejército hacia los Estados Unidos. Eso dijeron en Casablanca. Sí. Pero en el Congreso los republicanos dicen no. Están empujando, fuerte. La opinión pública norteamericana también dice que no. La opinión pública norteamericana, si usted vio los programas televisivos del lunes y del martes, nos ven como un país que perdió el control en cuanto al tema de la seguridad pública y a la seguridad nacional. Yo creo que todavía no llegamos a esta etapa. En la parte inicial de su intervención, en la participación, refirió la postura del presidente del país. Dentro, en lo interno, esta tensión ¿cómo está viendo el comportamiento por parte del Ejecutivo, su postura, su posicionamiento, y por otra parte una oposición que a veces no logramos entender sus posturas? Yo creo en cuanto a la postura del presidente sí tiene consenso. Yo creo que nadie queremos que se intervenga este país porque sería un desastre nacional. Nosotros recordemos la guerra del 47 del siglo XIX, fue catastrófica. 1847, la guerra que nos declara Estados Unidos a México, pues fue una guerra desigual, una guerra que nos costó muchas vidas, y aparte de vidas, nos costó la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio. Recordemos la independencia de Texas en el siglo XIX, en los años 30, donde Texas se independiza de México. Hay una guerra donde precisamente Santana va a combatirlos
Como también en el 47, Santana va a combatirlos y al final de cuentas salimos derrotados. E incluso en el 47 y en el 36, creo, del siglo XIX, vemos, por ejemplo, algunas novelas escritas que precisamente pasan a Santana derrotado, e incluso dicen, y acompañado con Nepomuceno, el hijo de José María Morelos. Pero fue humillación y fue desastre. No queremos llegar a ese lado de la historia, porque no podemos combatir porque no estamos en una formación de guerra en México. Le pongo el ejemplo. Nuestro servicio militar ya no es obligatorio. El que quiera hacer servicio militar lo hace y el que no, no lo hace. ¿Por qué? Porque México no forma jóvenes para la guerra. Ya no más reserva de Guardia Ya Nacional. no más reserva. Claro que los que quieren ser policías, ministerios públicos o jueces se ocupan su cartilla de servicio militar, aunque no lo hagan. Y los que se inscriben con bola negra o bola blanca, pues toman precisamente más que un servicio de carácter militar, un servicio de acondicionamiento físico. Sí, Porque es caminar, es correr, es brincar, hacer tumbling. Pero incluso cuando en mi generación era obligatorio, nunca tomamos un arma. no es cierto, sí, Nunca. de acuerdo. Porque somos, por nuestra historia, un país en construcción precisamente de la paz. En los Estados Unidos sí. Ahí en edad precisamente obligatoria, 21 años, van al ejército y toman formación militar y de carácter obligado. Y saben de logística militar como saben precisamente de armamento. Y tan saben de armamento que allá pues saben perfectamente el uso de las armas correspondientes. Además que los Estados Unidos se han convertido en una potencia en la compra y en la venta de armamentos. Y no están solamente en la compra, en la fabricación de armamento. México, el único armamento que produce es lo que produce nuestro ejército mexicano. Y no hace venta ni a particulares. Dota a los policías precisamente de armamento. Claro, hay una contribución económica dentro de los cuadros policíacos municipales, pero siempre el ejército está vigilando el armamento y las balas que son parte precisamente de todo un proceso del ejército mexicano. Pero México no es parte de un programa bélico. Claro, si hay situación que tengamos que salir a la calle y defender, pues a lo mejor a pedradas. Un soldado en cada hijo te dio, maestro. Exacto. Pero Con no aquello somos, de Maciosare, exacto. un extraño enemigo, maestro. Pero no somos parte de esa política belicista. Somos construcción de paz. Y lo que usted dice, yo veo que el presidente en ese sentido sí tiene el apoyo de la propia oposición. Claro que la oposición hasta el momento no se ha manifestado, pero algunos editorialistas, cuando les dicen, bueno, ¿y tú estás de acuerdo en que nos invadan los Estados Unidos? Dicen, no, no estoy de acuerdo. Claro. Y hablamos de editorialistas críticos, que no doy los nombres, pero sí los he escuchado, porque nadie estamos de acuerdo. Creo que somos todavía una nación que ama y que los patriotas no lo hacemos con sangre, lo hacemos con estudio y lo hacemos con construcción de las ideas. Y esa es nuestra patria que nos toca construir, a usted y a mí todavía para las jóvenes generaciones, mi querido. No, bueno, pues hay que seguir con esa tradición, maestro. No hay de otra. Seguir formando No hay de a otra. los jóvenes para el desarrollo.
y la paz. Y la paz, maestro. Y la buena relación que tengamos que tener De vecindad. con Canadá, Estados Con Unidos, todos Centroamérica, los gobiernos y Sudamérica. países del mundo. Exacto. Abrir las manos, abrir los brazos De acuerdo, maestro. y extenderlas siempre como Muchas un símbolo de gracias, maestro. amistad. Gracias a usted y seguimos en comunicación. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso y está nada más ni nada menos en el estudio el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, buenas tardes. Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, enterándome de muchas noticias que poco a poco van creciendo en importancia y pues uno los va interpretando y es lo de diario, lo de siempre, lo de esta vida de por una parte el aspecto político, el aspecto cultural, la cuestión que se sabe de la cuestión financiera, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo continuamente y va a seguir sucediendo en nuestro país. Claro. ¿Verdad? Bien. Eduardo, ¿qué tema, por favor? Mira, Abordamos. hoy es día 9 de Marzo. marzo. Ujú. Entonces, el día de ayer en Guadalajara se celebró pues el Día de la Mujer. Ujú. Y curiosamente han anotado, se ha señalado por muchas mujeres y por muchas agrupaciones que no es un día de celebración, Ujú. que es un día de conmemoración. Y yo, pues, en donde estoy, donde donde trabajamos, en el entorno, pues se puede apreciar ese día, así como el año anterior y otros años, los movimientos, la gente, las corrientes, el flujo de gente, sobre todo femenino, ¿verdad? Claro. De todas las edades, con características muy diversas. Y a mí me asombra, ¿no? Me asombra por una parte y me llama la atención muchos aspectos de esa marcha. Incluso una hija mía participó y algunos familiares. Entonces yo me pregunto por qué participan. Ujú. ¿Por qué participa alguien que en la vida diaria no se manifiesta simpatizante pues del feminismo, ¿verdad? Tampoco contraria, simplemente por qué se convencen, por qué marchan convencidas. Ujú. Y como decía alguien, hay niveles, ¿no? Encuentras todos los niveles de expresión, de manifestación, de participación, niveles desde los más tranquilos, ordenados, serenos, conscientes e informados, hasta participación de otro tipo, ¿no? De una participación con características violentas, destructivas, muy retadoras, muy incluso temerarias, ¿no? Y que se abocan a propósitos destructivos que yo no encuentro. Sin embargo, este día, el día 8, se celebra, y reitero, se conmemora, y poco a poco, con los años, yo al menos empiezo a entender que esto pertenece a este movimiento, a movimientos, porque no es un solo movimiento feminista, ni en el mundo, ni en México, ni en América, ni en Europa. Hay muchos movimientos feministas en todas partes y también con muchas características que son diversas, porque no es lo mismo los movimientos feministas europeos
que buscan, que persiguen, por ejemplo, una igualdad pues, laboral, política y de diversos temas, de diversos matices, a un movimiento centroamericano, por ejemplo, de gente muy diferente, de gente que tiene una problemática muy diferente, muy distinta, una problemática existencial, económica, territorial, marginal, e inclusive racista en muchos casos. Y si volteas hacia el sur, por ejemplo, vemos los movimientos feministas en Perú, en Bolivia, que son distintos a los movimientos que se dan en Argentina o en Brasil, por ejemplo, y obviamente estos distan mucho de ser iguales a los que hay en Los Ángeles o en Nueva York, ¿verdad? Entonces vas viendo una serie de rostros, una serie de interpretaciones, de corrientes feministas que poco a poco han ido tomando una importancia mundial, una importancia que no puede ignorarse, no se puede soslayar esa lucha, primero esa expresión, esa inconformidad, pues es una expresión guerrera, ¿verdad? Pero ¿contra qué es? Buen punto. A ver, adelante. vamos viendo por qué y puede haber muchas interpretaciones y se puede entender de muchas formas la lucha, la exigencia, el reclamo de esos grupos o de esas corrientes, ¿no? ¿Contra qué? ¿Contra qué están? Y vas a encontrar diferentes demandas, ¿no? Vas a encontrar diferentes expresiones y sin embargo yo he podido acercarme por cosas muy simples en mi propia familia. En mi propia familia digo, ¿por qué mis hijas van a una marcha feminista del 8 de marzo, ¿no? Y pues pregunto y me informan, ¿no? Y dice, bueno, pues empieza a describirme lo que siente, ¿no? Que es muy semejante a lo que vas encontrando cuando preguntas, cuando platicas, cuando escuchas a diferentes mujeres. La experiencia en el caso de cercano, de la cercanía con tu familia, que preguntabas a tu hija cuáles eran las motivaciones y luego ya también, una vez que te daban las descripciones, encontrabas que también eran semejantes algunas que otras. Ahí nos quedamos. Mira, concretamente yo tengo 2 hijas, una es arquitecta, 27 años, y la otra es abogada. ¿La conoces? Sí, cómo no. Y ya son adultas jóvenes, pero son adultas. Entonces, hace no mucho, yo caminaba por la calle con una de mis hijas y caminábamos por una banqueta aquí en la ciudad. Entonces íbamos a pasar por un lugar donde había un puesto de tacos, como hay muchos que venden tacos, y en las banquetas vas a encontrar talleres o vas a encontrar mecánicos, gente trabajando. Y tú observa qué pasa, cuál es la reacción de cualquier mujer, joven o adulta. ¿Qué hace cuando va a pasar por una banqueta en donde hay gente comiendo o donde está
algún mecánico, algún trabajador, haciendo alguna talacha. Se baja de la banqueta, se cruza de calle. Incluso tú, si eres observador, camina por una banqueta de cualquier calle y vas a notar que muchas de las veces caminas y si viene en sentido contrario una mujer joven, Cambia de acera, muy probablemente. cambia, se baja de la banqueta. Pero ¿por qué? Yo empecé a ver, y yo le dije a mi hija en esa ocasión, y la cito esa ocasión, porque fue para mí importante, reveladora. Yo caminaba y le decía, hija, pero ¿por qué te bajas? Cuando yo continué caminando por la banqueta. Tú con mucha naturalidad. Sí, porque yo no sentía nada. Dice, papá, es que tú no eres mujer, no vas a entenderlo. Entonces empiezo a observar, a partir de entonces, empiezo a observar, y empiezo a dar muchos cabos, ¿cuál es la conducta en general, la conducta de hombres y mujeres en la ciudad? En el transporte público, en las calles. ¿Cuál es la actitud de los jóvenes varones cuando van en un vehículo hacia las muchachas, en una parada de camiones? Sí. ¿Cuál es esa actitud, ¿verdad?, de unos y de otros? Y vas a ver que generalmente las mujeres son más cuidadosas y toman muchas precauciones. Se bajan, toman distancia, se sientan en un transporte público en otro lugar. Entonces empieza a ver uno, al menos yo, empiezo a darme cuenta que hay un ambiente como de cierta hostilidad, que yo no la percibo porque yo soy... A mí nadie me hostiliza, ¿no? O sea, a mí nadie me agrede, yo no veo una actitud amenazante hacia mí, nada. Y puedo contar algunas historias que mis hijas vivieron cuando, si son ahorita ya pues profesionistas, estudiaron en la universidad. Para llegar a la universidad transitaron durante varios años en el tren, y en algunas ocasiones les sucedieron cosas interesantes, otras cosas malas, otras cosas buenas. En alguna vez se le perdió su cartera a mi hija, con el dinero, con una buena cantidad. Y yo hablamos, buscamos y nos la regresaron. La había encontrado una trabajadora del tren ligero. Muy bien. Y pues a mí me gustó mucho y agradecí mucho, porque era la colegiatura. Entonces, bueno, porque sí tuvieron ellas que pagar la colegiatura. Entonces, en otra ocasión, mi hija fue agredida, ella misma, en el tren, y yo me sorprendí, me entrevisté con ella, hay cosas que nunca me quiso decir, pero me di cuenta que había sido agredida. Entonces, con lo que pude entender, yo redacté una petición al entonces director del tren ligero. ¿Puedo decir su nombre? Sí, Rodolfo Guadalajara, entonces en aquel momento. Y dije, le solicité primero que hubiera cámaras en los vagones, que hubiera botón de pánico para pedir auxilio y que hubiera una capacitación para los vigilantes para atender al pasaje. Mujeres jóvenes, mujeres adultas, gente en general de la tercera edad, etc. Y me contestó que no se podía porque no tenían presupuesto. Así de simple, ¿no? Bien. Sin embargo, ¿por qué hablo de todo esto? Son pasos que le permiten a uno dirigirse hacia
entender por qué las mujeres viven otra realidad diferente a la nuestra, en la misma ciudad, en las mismas calles, en los mismos transportes, ¿no? O sea, vivimos diferentes realidades. Yo me doy cuenta porque tengo hijas. Tengo hijos, también un hijo. Pero estoy en contacto y empiezo a escudriñar, a preguntar, a interrogar. Y ellas viven en una constante actitud defensiva. Incluso muchas jóvenes, mujeres jóvenes, traen hasta pequeñas armas, sí, antigases. Yo te aseguro que tú o yo no tenemos la necesidad de usar un antigas o una arma, o una navaja, una aguja, unas tijeras para defendernos. Nosotros podemos ser agredidos, sí, cualquiera podemos ser agredidos y podemos ser despojados de nuestro, pero hasta ahí. El Día Internacional de la Mujer Sí. se acaba de conmemorar o festejar, según se le quiera. No, A ver. no se Ahí festeja, nos decíamos, a ver. porque Ok. es el recuerdo de un hecho que sucedió Cierto. En 1908 en Nueva York, al parecer. Hubo un incendio y murieron quemadas 126 o 29 mujeres, y a partir de entonces se toma ese hecho como un símbolo de lucha. Oye, Eduardo, perdón. Retomamos. Me llamó mucho la atención, pues, cómo desde circunstancias cotidianas, luego ya de ahí se va ampliando la visión de las mujeres para que decidan salir, no obstante de que también a diariamente a lo mejor no se asumen o no se manifiestan, pero sin embargo salen, y qué bueno que salgan. ¿Qué otros aspectos yo creo que interesantes sí. viste ahí? Voy a señalar 2 o 3 que creo que son los más fundamentales. Adelante. Y antes, digo, yo así me voy dando cuenta, me voy acercando a esa realidad que no es la mía. Yo la compartimos ambiente, ciudad, calles, vida, pero no es mi ¿cómo decirte? No es mi realidad. Entonces, yo digo, la lucha empieza a darse cuando ellas entienden su realidad, entienden que vivimos, eso es cierto, una sociedad masculina. Las instituciones, el poder, instituciones deportivas, religiosas, políticas, culturales, de todo tipo son encabezadas generalmente por hombres. Entonces es una realidad masculina, vamos, es una visión masculina de la vida. Pero ellas empiezan a darse cuenta. En general, hablamos en general, sí, porque no hablamos de las gente cercana. Pero yo creo que lo más valioso de esa lucha, a reserva que después podríamos ampliarlo, lo más valioso de esa lucha es lo siguiente: ellas empiezan a darse cuenta de que son pues la mitad de la humanidad, ¿verdad? Sí. En las ciudades y en el campo y en cualquier país, sí, son la mitad. Entonces ellas empiezan a unirse, a como de lugar se empiezan a unir, se empiezan a identificar, tú las ves de todo tipo y en todas maneras de expresión, pero se empiezan a unir y empiezan a celebrar, a conmemorar, a recordar un día, a hacer suya la lucha de muchas mujeres, sobre todo en nuestra ciudad, mujeres desaparecidas,
mujeres víctimas de violencia, Ujú. mujeres que son discriminadas laboralmente, mujeres que son violentadas de muchas formas. Claro. Entonces yo entiendo, empiezo a descubrir y a reconocer, no a descubrir nada más, sino a reconocer que la situación de nuestra sociedad es violenta. Se hablaba hace rato, el maestro Mendoza, reconoce, y todos podemos reconocer lo violenta que es la ciudad, no nomás la ciudad, nuestro país y nuestra sociedad. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar una sociedad violenta? ¿Cómo cambiar una sociedad desigual? ¿Cómo cambiar una sociedad calificada por las mujeres de ciertas formas? No las voy a utilizar ahorita, pero ¿cómo cambiar? Pues es la misma sociedad la que debe cambiar, debe resolver. Las mujeres empiezan a resolver ese problema como una minoría que empieza a resolver sus problemas, y los indígenas en su oportunidad tendrán que hacerlo. Sí. Los grupos LGBTI, las minorías, los grupos afros, los grupos incluso migrantes, todas esas minorías deben participar poco a poco en la transformación, en corregir, en mejorar y en exigir, no nada más, y eso es muy importante señalarlo, no nada más igualdad. Se debe exigir pluralidad, porque la igualdad nos hace iguales, pero no somos iguales. No son iguales las mujeres de Chiapas, las mujeres que luchan las mujeres zapatistas no son iguales a las feministas de Guadalajara o las del distrito o de la Ciudad de México, no, pero la pluralidad permitirá que cada minoría con sus propias condiciones, con sus propias características, pueda luchar por sus derechos en unidad, compartiendo sus luchas y poder obtener derechos. De esa manera es como hemos llegado a la parte final de uno más de sus programas de Ecos de la 4T. Eduardo, muchas gracias por aquí. Nos estaremos viendo para continuar con este muy interesante tema. Les recordamos que Ecos de la 4T se transmite desde Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.